de charlas sobre el libro de Nehemías. Si nunca has leído o si hace tiempo lo leíste, quiero animar a todos de leer el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Sé que no saben dónde está, ahí búsquelo, ahí está. Pero es algo donde que nos puede ayudar en esta serie de charlas, como tener bien pensado cuál es toda la historia, porque aquí no vamos a leer todo el libro, vamos a estar sacando versículos, ideas y conceptos, pero quiero motivarles de tomar el tiempo. No es muy largo, es relativamente corto como libro. Entonces, Nehemías creo que nos va a dar ejemplo, porque él vivió una vida extraordinaria. No era una vida común y corriente, sino una vida extraordinaria. Y la verdad es que a veces en la vida podemos sentir como zombies, que estamos moviendo, actuando, pero no hay vida dentro de nosotros. Me levanto, trabajo, como, duermo. Me levanto, trabajo, como, duermo. Me levanto, trabajo, como, duermo. Y uno empieza a sentir un aburrimiento, hasta enojo, hasta sentir deprimido. Uno empieza a verdaderamente no encontrar sentido en lo que hago y por qué lo hago. Produzco, pero no hay visión, no hay pasión en lo que estaba haciendo. Sentís pegado. Vamos a ver una imagen. Tal vez has sentido como esta mujer en esta foto, que puede estar en el trabajo, en la casa, y uno se siente un poco así. Digamos, hago lo mismo, pero no me funciona, las cosas no salen adelante, que el peso de la vida, de los hijos, del matrimonio, de los enredos, de la carga financiera, y uno se siente así. O uno sencillamente se siente como este otro en el trabajo y hay un montón que hacer, pero uno realmente no tiene ganas y no ve por qué. Y para qué hacer otra vez todas esas cosas y solo para que me ponen más. O en el estudio, en la carrera, y uno lo hace, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y nuestra vida gira alrededor de nosotros, o sentimos como esta imagen, sencillamente lo resumimos y vamos a ver la que sigue. Y eso dice todo. Ya estoy harto de la vida. Harto de la vida. Ya estoy muy viejo para todo esto. Y uno quisiera que fuera diferente. Y no hay visión. Porque Dios nos ha hecho para tener visión espiritual. Él nos ha diseñado para vivir con visión espiritual, conectándonos a algo más allá que solo el esfuerzo nuestro. Un día un señor llegó a un sitio de construcción y vio a 3 hombres trabajando. Todos estaban poniendo bloque. Llegó donde el primero, dijo, lo vio deprimido, estaba hasta enojado. Y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Él decía, estoy poniendo bloque. Odio esto. No quiero estar aquí. Bueno, entonces fue donde el otro. Y lo vio un poco deprisa, no tan cuidadoso en lo que hacía, y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, estoy construyendo un muro, una pared, y estoy casi al terminar y me falta 1 hora para salir del trabajo. Casi salgo. Pero vio a otro
que estaba silbando, contento, haciendo lo mismo, poniendo bloque. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, construyendo una catedral donde personas van a encontrar el amor de Dios. Todos trabajando en lo mismo, pero con visión diferente a lo que hacía y para qué. Hacían lo mismo, pero no se sentían lo mismo. Porque uno tenía visión espiritual más allá de que solo estaba conectado a algo más grande, más importante que solo su esfuerzo, su vida y el acto de lo que él estaba haciendo. Y creo que si hay algo que aprender de la historia de Nehemías, es este. Un hombre con visión espiritual. Y por eso era un hombre de pasión. Era un hombre de oración. Era un hombre de acción. Y eso es lo que transforma su vida a una vida ordinaria, una vida extraordinaria. Poco de historia. Esta historia arranca en 587 años antes de Cristo. Los babilonios eran como los fuertes de la zona. Ellos tenían control sobre lo que ya entendemos hoy como Irak y Irán. Entonces, de hecho, que Babilonia estaba como a 100 kilómetros al sur oeste de lo que sabemos o conocemos como Bagdad hoy en día. Y ellos invadieron a lo que entendemos hoy en día como Israel, Jerusalén, y habían destruido el templo. Y habían tomado como prisioneros los judíos. Y tenían el hábito de llevarlos a sus capitales y a sus ciudades para ayudar. Recuerden tal vez la historia de Daniel y sus 3 amigos y que ellos fueron llevados como prisioneros, como esclavos a otro lugar y no querían obedecer al rey. Entonces fueron echados al horno y entonces ahí es cuando ven Dios actuando y laborando. Después de una segunda invasión, digamos que tal vez algunos conocen el nombre de Zerubabel, que fue enviado para reconstruir el templo en Jerusalén. Y ahora estamos con la historia de Nehemías, quien fue capturado, tomado preso en la tercera invasión. Y él está escuchando un poco de historia, llega su hermano para contarle cómo está la cosa en Jerusalén, cómo van las cosas. Algunos habían salido para reconstruir el templo, entonces algunos judíos habían regresado y habían hecho esfuerzo, pero se habían desviado en el proceso, en la parte espiritual. Entonces, él realmente es increíble porque Nehemías hacía lo que hacía con todo su corazón. Él tenía un puesto muy particular. Él, aunque no tenía así como gran futuro, tenía el puesto de copero, que tenía que probar cada copa de vino del rey para asegurar que no estaba envenenado. Entonces, no es mal puesto, si tienes que tener un puesto como esclavo, me parece como bueno, pero la verdad es que también estaba arriesgando su vida todos los días. Y él hacía su trabajo con enorme pasión, porque el papá del rey fue matado por un siervo. Entonces él estaba muy consciente, tenía que escoger muy bien quién iba en quién iba a confiar. Y el rey había puesto su confianza en Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías había hecho su trabajo con todo su corazón. Él era apasionado en lo que hacía, aunque entonces
a veces tenemos esa imagen que lo que hago no es espiritual, es un trabajo secular y quiero decirles que así no es. Digamos que no hay como un trabajo espiritual, uy, pastor, y otro trabajo que no es muy espiritual, abogado. No. Digamos como que Dios va utilizándonos, formándonos en el trabajo donde nos encontramos y todo lo que hacemos es espiritual. Y Nehemías había trabajado con pasión, con todo corazón en su esfuerzo como copero. Y Dios empieza a utilizar a Nehemías no porque era un copero. No es que Dios ocupaba el puesto de copero para llevar a cabo lo que él ocupaba. Él utilizaba a Nehemías por la condición de su corazón. Porque era un hombre que trabajaba con pasión. Pero pasión no es solo hacerlo con todo el corazón. Hay otro sentir de la palabra pasión que viene del griego de pathos y que significa sufrir. Que el corazón de Nehemías era dispuesto a sufrir por lo que quebraba el corazón de Dios. Que él era sensible a lo que él estaba en el corazón de Dios. Entonces vamos a verlo en Nehemías capítulo 1. Ay, me hace falta el otro micrófono. ¿Ves? Ni yo sé dónde está. Se me arrancaron las páginas. ¿De ahí? ¿Dónde está? Ahí vamos. Se me desapareció. Es antes de Salmos, eso sí sé. Antes de Job. Eso, ahí está, escondidito. Cuando vas a leerlo, Esdras es también antes de Nehemías, pero Esdras y Nehemías son como un solo libro en la Biblia hebreo. Entonces es como todo parte de la misma historia, solo a través de los ojos del sacerdote o el que enseñaba. Esdras era el que enseñaba la Biblia, pero a los judíos, y Nehemías es utilizado como en la formación, como de motivar el pueblo en relación a una obra. Pero entonces si quieren juntarlo con leer Esdras también, entonces va en conjunto, te va a dar más perspectiva. Pero vamos a leer Nehemías 1 al 4. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías, en el mes de Kisleu, qué raro, del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Ves? Su corazón está siendo quebrado por no un muro, sino la condición de un pueblo, condición de otros. Porque en el centro de su corazón, su vida no gira alrededor de su vida. Quiere estar atento en cómo es que Dios quiere mover en la vida de otros. Y yo creo que esto es parte de un corazón que está sensible
a las cosas espirituales. Hace años, cuando vivíamos en Colorado, él estaba trabajando en negocios, pero el Señor empezó a inquietar mi corazón y ni siquiera sabía para qué. Solo sabía que espiritualmente estaba siendo llamado a algo más, a algo diferente a lo que estaba haciendo. No sabía quién, no sabía dónde, no sabía cómo, no sabía nada, pero sí sabía que el Señor me estaba inquietando. Y esa sensación de inquietud me duró como 2 años. Lo sentía, pero en el trabajo que hacía, yo sabía que el Señor estaba como deseando formar mi carácter. Tanto que había una frase que escuchaba que era: sea contento con la provisión del Señor. Lo escuchaba tanto que lo apuntaba en una tarjetita y lo pegaba sobre mi escritorio para recordarme, porque estaba sintiendo que el Señor estaba tratando de enseñarme esa verdad. Entonces, en medio del trabajo secular, entre comillas, Dios estaba enseñándome algo espiritual. Sea contento con la provisión de Dios. Y así iba. Y hasta un día que llegamos a Costa Rica en vacaciones y escuché que querían plantar, la viña quería plantar una iglesia. Yo había escrito cartas a un montón de lugares, años había estado en esa inquietud, pero en una sola conversación escuché algo que hizo brincar mi corazón y sentí, no, ahí es. No era pastor, nunca lo había hecho, pero cuando escuchamos eso, algo empezó a sentir, ok, es por aquí. Entonces, así arrancó en una sola conversación. Y lo mismo sucede ahora con Nehemías, que en una sola conversación Dios despierta algo, pero porque la condición de su corazón estaba disponible, dispuesto. Y muchas veces hay una inquietud espiritual que empieza a dar vuelta en nosotros y que no sabemos lo específico, pero no importa, no es el momento de lo específico. Y esa inquietud nos invita a orar. Porque cuando vivimos una vida extraordinaria, no es un asunto de ser extraordinarios, somos personas ordinarias y lo que tenemos es un Dios extraordinario. Y por eso Él transforma el propósito de quienes somos, que empezamos a conectarnos con visión espiritual que va más allá que solo mi vida, es en función y en propósito de otros. Y por eso la oración me conecta, mi fe me empuja. Vamos a ver cómo él ora inmediatamente, vamos a verlo. Versículo 5. Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que te dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los haré entre las naciones, pero si vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. ¿Ves? El éxito de una visión espiritual no es en cumplirla, porque es en creerle a Dios, es en confiarle. Es como de tener una visión de más allá de lo que veo, que Dios va a transformar lo que veo en algo que es sobrenatural para sus propósitos.
Hay una imagen que me gusta de un pintor que pinta un pintor pintando. Vamos a verlo. Y me gusta porque lo que él que está pintando no es lo que ve. Y muchas veces vemos las cosas y creemos que solo lo que vemos es solo lo que hay. Estoy pegado en este trabajo, no sirve, este trabajo es el lavando ropa para la familia, ¿para qué? Y no me gusta y esto no sirve. Y que cuando en realidad el Espíritu de Dios nos tiene ahí como formación de nuestro carácter para hacernos, transformarnos en otra cosa. Y la fe empezamos a soñar y a pensar diferente cuando entramos en orar por otros. Cuando empezamos a depender de la oración. Yo recuerdo recién llegado aquí a Costa Rica que de plantar, el Señor había sembrado en mi corazón visión de ser un puente. Puente entre culturas, puente entre denominaciones, puente entre clases sociales, y que sabía desde día uno, antes de poner pie acá, que nuestra comunidad iba a tener adoración al centro y ayudar a gente en necesidad, en alto riesgo, al centro de la comunidad. Yo lo sabía, yo lo vi como pueden ver ese pájaro. Y vos me decís, ¿cómo? No tenía la más mínima idea. Entonces, cuando llegamos acá, empecé a orar y orar y orar y orar. En cuanto a la adoración, fue una locura porque no teníamos músico. Entonces, yo agarraba canciones en inglés, los traducía a mi medio mal español. Y entonces repartía hojas en español, medio mal traducido. Y decía, ok, vamos a cantar. No importa, la canción, verdaderamente la adoración es del corazón. Entonces, si nos enredamos en las palabras, no importa. Entonces, así empezamos adorando en un grupo de vida, escuchando canciones en inglés, la gente no entendía y que entonces tenía que decir, no se preocupen de la letra. Vamos a engancharnos con el Espíritu. Y así el Espíritu de Dios empezó a sembrar adoración en el corazón de esta comunidad. Servir a los pobres, yo no sabía cómo hacerlo, dónde hacerlo, solo oraba. Hasta después de 4 meses fui a escuchar a alguien en una conversación de hablar y fui donde él y sentí que el Espíritu de Dios me inquietaba y decía, vaya y decirle que quieres servirle. Entonces yo fui donde el director del centro y le dije, te quiero servir, ¿qué ocupas? Y me dice, ayúdame a alcanzar los niños de este barrio porque son los adictos del futuro. En una sola conversación se despertó toda la visión de Fundavida. En una sola conversación. Pero no era una sola conversación, había una inquietud espiritual, años. Había oración, meses, años. Y eso prepara la tierra para que cuando haya el momento de actuar, de mover, que ya está preparada la tierra, el carácter, la formación para los propósitos que Dios. Pero uno va sabiendo que mi vida no es solo para mí, no solo gira alrededor de mi carrera, mi familia, no, digamos en todo lo que tengo. Si tengo un ingreso, lo invierto para el propósito sobrenatural. Si tengo talento, estoy inquietado como Señor, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo quieres moverlo? Y muchas veces, en vez de vivir con la inquietud, siempre estamos diciendo, sí, pero ¿cómo? Entonces mejor no actúo hasta saber cómo. Pero así no es. Digamos, recuerda cuando el ángel habla con María y le dice, ok, voy a poner en tu corazón visión espiritual sobrenatural porque vas a tener un hijo y va a llamarse Cristo. Y ella dice, ¿cómo? Digamos, soy virgen, ¿cómo vas a? Y el ángel, no se preocupe. Cuando Moisés es llamado por Dios y Dios dice, quiero utilizarte para liberar a Israel, la primera cosa que dice, ¿cómo? Abraham y Sara, cuando Dios llega y dice promesa y dice, voy a bendecirte y generaciones y un montón de hijos, y ellos dicen, ¿cómo? Somos mayores. Y esa respuesta de cómo es muy normal, pero no es la pregunta más importante, porque no es producto de nuestro esfuerzo, no es producto es producto de nuestra disposición.
Porque cuando es sobrenatural, cuando es una visión espiritual, es hecho en espíritu. Y es algo que el Espíritu de Dios hace y mueve y lo produce. No es producido solo por mi capacidad. Por eso es una vida extraordinaria. Porque yo me dispongo a qué es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer y mover. Y no solo pensarlo de acuerdo con mi capacidad. Quiero animarles de orar por inquietud sobrenatural. Si venís, si sentís que esta es tu comunidad, ¿cómo es que el Señor te está inquietando? No sé, no tengo idea. Vengo aquí los domingos. Buena gente, me gusta el aire, no tan caliente. Dios quiere sembrar en vos una inquietud espiritual, de conectarte con visión espiritual. Y no tenés que inventar un ministerio. No, así de sencillo. Señor, ¿para cuál otro querés inquietarme? Tal vez sos una mujer embarazada y puedes de repente sentir compasión por otra mujer embarazada y empezar a orar. De permitir que tu ojo va para bendecir, para interceder y orar por otro. Tal vez estás en medio de una dificultad en el matrimonio. Permitir que tu vida no gira solo alrededor del enredo tuyo. Señor, dame ojos para orar por otro verbalmente o tal vez en tu corazón de los que están pasando por tiempo difícil en matrimonio. Padre, quiero tener compasión y orar e interceder. Tal vez estás recién casado y querés decir, Señor, hay otros recién casados, quiero orar y interceder por los recién casados. Tal vez sos empresario que vas a empezar a sentir que el Señor te inquieta por otros empresarios. Señor, en el trabajo en mi jefe o tal vez el que cuida los carros o qué sé yo, pero que hay un anhelo de decir, inquiétame para orar, para interceder, para las necesidades de los que me rodean. Para los que están envueltos pensando que la vida solo consiste en conseguir más y más dinero. Señor, dame compasión, dame una inquietud para ofrecer, de orar, de estar atento. Hay tantas necesidades. Padres de familia, niños, bebés, jóvenes. Este fin de semana hay 70 jóvenes colegiales en la montaña en un retiro. Tal vez el Espíritu de Dios te va a inquietar y decir, no, quiero interceder por jóvenes, y tal vez te involucras, o tal vez con niños, y tal vez hay un deseo de, no, quiero orar, veo los niños aquí, uno empieza a orar y interceder. Y eso es como el Espíritu de Dios empieza a poner base a lo que eventualmente sobre la cual actuamos, pero se arranca con una inquietud espiritual, arranca con una oración de interceder y a través de eso viene la fuerza para actuar. Porque mi vida no es solo mi vida. No es para solo vivir dentro de mi esfuerzo. El Señor me ha diseñado y a vos también de vivirlo pensando en otros. Yo recuerdo la primera vez que en los primeros meses que habíamos llegado a Colorado, y había sacado la maestría en administración y estaba todo bien, no tenía trabajo. Y un día dije, bueno, están construyendo la iglesia acá y van a hacer un nuevo local y van a ampliar el local donde están. Entonces yo dije, qué lindo, yo quiero ayudar, yo tengo el tiempo, yo quiero hacerlo. Entonces me ofrecí, llegué a las 6 de la madrugada, en la mañana, estaba oscuro y llegué donde el tipo que estaba coordinando toda la construcción y entraba con ganas y decía, yo te ayudo, yo tengo el tiempo, ¿qué quieres que haga? Entonces, ok, sí, métete debajo del cimiento ahí, hay un montón de lodo, tenemos que sacarlo y yo feliz y llego y me pego y me meto. Cuando de repente en medio del lodo, en medio del frío, en medio de la oscuridad, escuché como una cosa tan fuerte,
Ay, vos sos un verdadero loser. Ahí estás con un título, con maestría y estás pegado en el lodo. No te están pagando ni un sueldo. ¿Qué forma de clase de loser sos? Con él grande ahí pegado. Y era como, wow, como una crisis de identidad. Pero en eso el Señor despertó. Señor, yo no quiero que mi vida gira alrededor de un sentido físico, quiero que gira alrededor de un sentido espiritual. Y muy importante para mí fue Jeremías 29. Al 13. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Pues tenía que confiar en el carácter y en las promesas de Dios para mi vida. Que tenía un plan. Tal vez yo no sabía todo el plan, pero que tenía un plan. Y eso es lo que la oración me hace hacer. Es confiar en el carácter de quién es el Señor y que yo puedo confiar que me está inquietando para algo sobrenatural y que eventualmente me va a guiar. Y siendo fiel en lo que tengo para hacer en el día en que tengo para hacerlo. Y hacerlo con todo corazón. Y poniendo y orando y decir, Señor, mi vida gira alrededor de ti. Y eso cambia mis acciones a la hora de actuar porque son basadas en promesas que Dios hizo. Está basada en su carácter y en poner confianza en quién es Él. Cuando trabajamos, qué fácil es pensar que el trabajo que tenemos es para ganar un sueldo. Y a veces podemos pensarlo así, podemos honrar a Dios con el recurso que es muy importante, como tomar ese recurso. Pero cuando vemos el trabajo solo como el sueldo, es como un hombre poniendo block y nada más. Porque donde trabajamos, cuando lo vemos más allá, Dios está formando nuestro carácter. Y hay que entenderlo así. Que Él utiliza, es que todo trabajo es espiritual, no hay trabajos seculares y trabajos espirituales. No, es como que un día, cuando yo gano dinero suficiente en esa labor secular, eventualmente voy a pasarme al mundo espiritual. Olvídeselo. Digamos, así no es. Digamos, todo es espiritual. Las broncas que hay en medio del trabajo donde vos trabajas es igual de espiritual que las broncas aquí en la viña. Y lo que requiere ahí de depender del carácter y las promesas de Dios es igual de lo que requiere en depender del carácter y promesas de Dios en lo que yo hago como pastor. Y cómo atiendo a mi corazón es lo mismo que cómo atiendo mi corazón cuando estoy estudiando en Harvard. Digamos, no importa el lugar donde estés, quién sos en el lugar donde vas a estar y en lo que haces. Y si sos copero, de brillar como luz, como copero. No por ser copero, pero un copero rendido a los propósitos sobrenaturales en el lugar donde está. Y si el Señor quiere moverte, te va a mover, pero en el proceso va formando tu carácter pero el trabajo puede ser un
ingreso de dinero, puede ser formación de carácter, pero más allá que eso, sos como luz en medio de ese ambiente y levantarse en la mañana y de saber que vas al trabajo en servicio del Rey de Reyes. Señor, en ese trabajo, ¿cómo querés que brille hoy? ¿Cómo puedo estar presente con tu luz brillando dentro de mí y saliendo a través de mí en esta situación? Y cuando uno va sensible de corazón, ¿qué hay aquí? ¿Cómo querés que el Espíritu de Dios mueva en medio de esta circunstancia? Puede ser que entra el gerente y sentís en tu corazón, wow, está triste. Quiero preguntarle. Mira, siento inquieto, estás triste, podría orar por vos. Wow, sí. O tal vez te despidan, no sé. Pero el asunto es que voy en servicio del Rey de Reyes. Y que tengo que saber que lo que más vale es eso. Y lo que más vale es estar atento al propósito espiritual, porque puede ser que hay algo, el Señor está moviendo y no entiendo cómo se conecta con un plan de Dios en el futuro, pero confío en que así es, porque mi vida tiene vida espiritual, visión espiritual. Y no veo las cosas desconectadas a una visión espiritual, es sobrenatural, por eso vivo. Y tengo que entenderlo. Si veamos una imagen de personas, tu vida no es solo tu vida. Digamos, no importa, tal vez solo lavas ropa en la casa y no tenés un sueldo pagado en otra cosa. Es un trabajo sobrenatural. De verlo no solo ahí lavando ropa y cocinando, sino de verlo como algo donde el Espíritu de Dios me ha llamado a hacer esto y voy a aprovechar el tiempo que cuando agarro la ropa intercedo por mi hijo o por mi esposo. O si sos el hombre lavando ropa, de interceder por tu esposa. Y decir, no, esto es valiosísimo porque tiene y contiene visión espiritual, para eso vivo. No es solo un trabajo, el Señor está formando mi carácter y quiere enseñarme cómo depender de Él en hacer algo enormemente cotidiano, pero no es enormemente cotidiano, es algo en que el Espíritu de Dios lo va a transformar en algo sobrenatural. Entonces aprovecho aún lavando ropa como para decir, es algo sobrenatural. O tal vez estoy recibiendo llamadas en un call center y uno dice, ay, qué cosa más aburrida, y que el Señor te puede estar conectando con personas que en la conversación después del trabajo que van a encontrar luz que no hubieran encontrado si no hubieran encontrado a ti en medio de un call center. O que uno empieza a interceder por las personas que ve ahí llegando todos los días y interceder. Tal vez ni siquiera he hablado con ellos, pero oro, intercedo por que el Espíritu de Dios llegue, penetra y encuentra luz en sus vidas. Es ir al trabajo con otra visión más allá que eso. No, llego aquí para ganar, dame el sueldo y algo, quiero salir lo más rápido posible. O estoy construyendo una catedral, un lugar, un espacio donde otros pueden encontrar el amor de Dios. Y cuando es así, cuando empiezo a orar y cuando mis acciones van en esa dirección, ¿saben lo que pasa? Aunque mi día sea difícil, vamos a ver la otra imagen, que aunque mi vida sea difícil, tal vez oscura, estoy pidiendo a Dios de iluminarla. Aunque mi vida sea gozosa y que hay luz en mi vida, estoy invitando al Espíritu de Dios de utilizarlo. Y que cada día estoy conectándome con visión sobrenatural. Cada día estoy conectando mi vida. Y sabes que empiezo a formar parte, que empieza a revelar la cara y el amor de Dios aquí en la tierra. Porque mi vida no gira solo alrededor de mí. Mi vida está rendida a visión espiritual.
Y el Espíritu de Dios empieza a transformar lo que hago, lo que pienso, me inquieta, me pone a orar por otros. Que mi vida no es solo para mí. Mi vida es para ser y expresar el amor de Dios en medio del lugar donde el Señor me ha puesto. Ahí voy a ser una persona de pasión, ahí voy a ser una persona de oración y ahí voy a ser una persona de acción, de acuerdo con lo que el Espíritu de Dios quiere hacer y mover. En estos días estamos soñando con un nuevo local. Quiero animarles, es decir, yo quiero participar en visión espiritual. No es para tener un lugar más grande, solo para tener un lugar más grande. Es para tener visión espiritual. ¿Cómo podemos ser una comunidad que transforma una ciudad? ¿Cómo podemos orar y interceder por otros? Como el propósito de un nuevo local es para personas que ni siquiera conocemos. Es para atender y sentir que el Espíritu de Dios nos inquieta por otros. Que otros que están en medio de sus broncas en el negocio encuentran un Dios vivo. Para los que están sufriendo en medio de conflicto de familiar, que encuentran un Dios vivo. Para los que están en medio de conflicto de matrimonio, que encuentran un Dios vivo. ¿Y cómo lo encuentran? A través de personas con visión espiritual. Donde involucro y digo, yo me comprometo, yo me entrego, yo doy lo que puedo, yo invierto porque siento pasión, siento visión. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a hacer porque eso produce algo, luz en mi vida y me conecta a una visión mucho más amplia, mucho más grande y de repente mi vida se cambia de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Vamos a ponernos de pie. Lo que estamos hablando hoy no es algo que sucede por esfuerzo humano. Es algo que sucede por un encuentro sobrenatural. De haber dicho, yo quiero poner mi fe en Cristo, que Él murió en la cruz por mis errores, por mis líos, por mis pecados. Y quiero reconocerlo como el que me va a guiar y que su amor me transforma desde adentro hacia afuera. Y eso sucede cuando yo lo invito a entrar en mi corazón. Cuando pongo mi fe. Tal vez no sé todas las respuestas, tal vez tengo dudas, pero tengo ganas de confiarle, de poner mi fe en su carácter, de poner mi fe en sus promesas. Tal vez nunca lo has hecho y te gustaría hacerlo hoy. Mientras que vamos adorando, te invito a venir aquí enfrente y decir, quiero aceptar a Jesús. Quiero invitarle a vivir dentro de mí. ¿Cómo lo hago? Y el que va a orar por vos te va a guiar en abrir tu corazón, declarar con tu boca. Tal vez hay otros de nosotros que hemos sentido que Dios está inquietándonos para más. Como de transformar la manera de ver el trabajo que hago. Quiero invitarte a venir y decir, Señor, dame visión espiritual. Inquiétame para otros. Enséñame, no cómo pegar mis ojos solo en lo mío, sino como de cómo sentir el corazón para orar y animar a otros. Tal vez hay una carga que en este momento estás enfrentando una situación difícil de salud o financiera, igual venir y decir, Señor, quiero depositarlo en tus manos, que me transformas, forma mi carácter. Yo quiero que estas situaciones cambien y forman dentro de mí el carácter que tú deseas. Te invito, mientras que vamos adorando, venir y poner tu corazón delante del Señor. Adoremos.
Si has sentido como pegado en una circunstancia, igual invito a venir y pedir que el Señor transforme tu perspectiva en esa situación. Que solo ves un huevo en vez de una águila. Vengo a entregar todo lo que soy. Toma mi maldad, tuyo soy, Señor. Y te entrego a ti, y te entrego a ti todo. Y te entrego a ti, y te entrego a ti todo. Tengo que aceptar, necesito de tu paz. Te doy mi corazón, y te entrego a ti, y te entrego a ti todo. Y te entrego a ti, y te entrego a ti todo. Y te entrego a ti, y te entrego a ti todo. Haz de mí tu hogar, haz de mí tu hogar, te doy mi corazón. Oh, haz de mí tu hogar, haz de mí tu hogar, te doy mi corazón. Oh, haz de mí tu hogar, haz de mí tu hogar, te doy mi corazón.